les agradece. Y también quisiera agradecerle al personal técnico de FUNIDES y a la parte de ejecutiva y administrativa por facilitar y hacer posible esta reunión. Como ya adelantó Mario, estamos haciendo estas proyecciones en un contexto internacional bien incierto, donde se ha desacelerado fuertemente la economía estadounidense y donde se han intensificado también los problemas de endeudamiento de Europa. Quizás más importante, todos estos fenómenos han generado mucha incertidumbre y desconfianza y cada vez se cuestiona más la capacidad de los gobiernos de lidiar con los problemas de corto y mediano plazo que tienen los países. A nivel interno también estamos en una situación donde permanecen preocupaciones sobre la dependencia y sostenibilidad que tenemos de la ayuda de Venezuela y sobre el impacto adverso que pudiese generar en la inversión y el apoyo externo un resultado electoral que no sea creíble. Un ejemplo de las turbulencias y de la incertidumbre es el desplome que ha habido en las bolsas internacionales desde mediados de julio, tanto del Dow Jones como el Standard & Poor's y una de Europa, el Financial Times. Esto es a fines de septiembre, pero esto continúa. El Fondo Monetario, tomando en cuenta estos factores, ha bajado el crecimiento de la economía mundial de aproximadamente 4,5% que tenía en junio a 4% en la actualidad. De particular importancia para nosotros es que el fondo ha bajado el crecimiento de Estados Unidos de 2,5 a 2,7 a 1,5 y 1,8 para el 2012 y 2011 y 2012. También vemos igualmente que ha habido una baja en las perspectivas de las economías de la zona euro. No todo hay que verlo negativo y hay algunos aspectos positivos que debemos considerar. Uno que ya había mencionado Mario, que en realidad los dos ya los había adelantado Mario, que los términos de intercambio, los precios de exportaciones mejorarán este año más de lo que teníamos proyectado y permanecerán básicamente constantes en los próximos 2 años. Y la inversión también, los indicadores que mostró Mario indican que la inversión está creciendo, por lo menos en el primer semestre, algo así como 25%, no obstante que no ha habido mejora en el clima de inversión. Aquí vemos los precios de exportaciones, este es el caso del café. Tenemos 2011 y todavía en 2012 un pequeño aumento, igual en la carne, igual en azúcar e igual en oro. Y solo en azúcar es donde ya para el 2013 es que vemos una caída, lo mismo en el café. Estos datos nosotros los basamos en mercados de futuro que, como ustedes saben, cambian continuamente, pero esta era la situación por lo menos hasta hace muy poco. Haciendo un balance, para este año, nosotros vemos que los factores externos adversos, o sea, el menor crecimiento de Estados Unidos, se va a ver compensado por el mayor dinamismo de la inversión. O sea, tenemos problemas, menos demanda externa, pero hay más demanda interna, por lo que estamos previendo que la economía crezca alrededor de 4,2% este año, o sea, muy parecido a lo que teníamos en el informe anterior. Y esto es un big y si se dan, digamos, las proyecciones, por ejemplo,
que tiene el Fondo Monetario sobre Estados Unidos, si no hay un impacto electoral desfavorable en la inversión, el país podría seguir creciendo a tasas del 3,5-4% en los próximos 2 años. Pero esto, como ya enfatizó Mario y lo quiero enfatizar yo de nuevo, dadas las perspectivas externas y el posibles riesgos internos, estas proyecciones tienen riesgos hacia la baja y en un entorno de mayor debilidad en Estados Unidos y en un entorno donde el proceso electoral afecte la inversión y el gasto público, estaríamos viendo o podríamos ver tasas de crecimiento por debajo del 1% y apenas 2% en el 2013. Estas son simulaciones que nosotros hacemos, por ejemplo, suponemos de que la economía de Estados Unidos va a crecer más cerca del 1 o del 0% y de que va a haber un impacto negativo en la inversión y en el gasto público si tenemos un proceso electoral que no sea creíble. O sea, resumiendo, bajo un escenario base donde no tenemos choques adicionales externos ni internos, estamos viendo crecimiento del orden del 3,5-4% y en un ambiente de choques estamos viendo una situación totalmente distinta. Conste, aquí no estamos presentando un escenario apocalíptico, digamos, porque aún cuando estamos hablando del punto 6, estamos suponiendo que la economía norteamericana estaría creciendo alrededor del 1%. Y hay mucha gente que espera de que el crecimiento sea aún menor. Por supuesto que estas son apreciaciones cambiantes. Hasta hace, qué sé yo, un mes había mucho pesimismo. Los últimos datos que están saliendo indican que la situación de Estados Unidos puede ser un poco mejor de lo que se pensaba, pero por otra parte, la parte igual valga la redundancia, la parte de Europa se ha complicado todavía más. Quizás lo más importante, como dije al comienzo, es de que se ha perdido mucho la confianza en los gobiernos de dar soluciones a los problemas. Estos son los supuestos que tenemos. Como ven, en el escenario para el 2012 base tenemos un crecimiento de Estados Unidos del casi 2%, 1.8%, que es lo que tiene el fondo. En el escenario alternativo tenemos 1, y 2,5% y 1%. La masa salarial la vamos cambiando dependiendo del escenario, obviamente, porque las implicaciones de crecimiento para el empleo también tiene implicaciones a las remesas y tenemos distintos escenarios. También tenemos distintos escenarios de inversión. En un caso suponemos un aumento del 10%, tanto para el 2012 como para el 2013, y en el alternativo suponemos una caída. Estos, repito, son simulaciones de los impactos que pudieran traer algunos de estos choques. Esto básicamente repite lo que enseñaban las gráficas, ¿no? 3,5, 0.6, 4, 2, 1, con impacto en inversión y menor crecimiento de exportaciones. En el informe esto lo pueden analizar con mucho mayor detalle. Pero estos son los puntos principales. Ahora, pasando un poco a las perspectivas de más largo plazo, que es lo que nosotros queremos tener esta contribución de ver el país en un contexto de más largo plazo hacia dónde vamos. Y como un preámbulo al mensaje que dará nuestro presidente sobre los desafíos y retos de Nicaragua, y cuantificar un poco estos desafíos, hemos preparado 3 escenarios ilustrativos de crecimiento para los próximos 20 años. ¿Por qué 20 años? Porque los problemas que nosotros tenemos van a requerir un esfuerzo por mucho tiempo.
no es un esfuerzo de 1 ni 2 años, van a requerir mucha continuidad de las políticas. Entonces, queremos poner esto en perspectiva, de nuevo como una contribución a estas conversaciones que tenemos que tener como nicaragüenses. Quisiera enfatizar de entrada que estos son escenarios ilustrativos para precisamente ilustrar requerimientos. Pero quizás antes irnos un poco al pasado para ver qué es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y tenemos dos épocas, 60-77 y 90-2010. No incluimos la época de los 80 porque todo lo que pasó en términos de la economía en ese periodo pues no permite este tipo de análisis. Entonces tenemos que entre 60 y 77 el PIB creció a una tasa promedio anual de 5,5%. Y entre 90 y 2010 a una tasa anual de 3,5%, con un producto por habitante de 3.2 en el primer caso y de 1.8. Estos son crecimientos promedio anual. Ahora, ¿cuáles fueron las fuentes de crecimiento? O sea, las fuentes de crecimiento de cualquier economía obviamente es el stock de capital, la fuerza laboral y la productividad. O sea, aquí la productividad es un concepto global que involucra la productividad total de la economía, o sea, mejoras en educación, mejoras en salud, mejoras en infraestructura, mejoras en el stock de capital, o sea, en la eficiencia del stock, mejores maquinarias, etc. En algunos países es posible esta productividad asignarle un poco al capital y al trabajo, pero con los datos que tenemos en Nicaragua eso no es posible, por lo tanto, esta productividad es un concepto global. Estas fueron las tasas de crecimiento de los distintos factores. El capital creció 6,5 y 3, productividad 2.6, 2.1, fuerza laboral 2.3, 1.7. En cuanto a la fuerza laboral, quisiera mencionar que, dado los problemas que existen en las cifras de empleo, hemos usado el crecimiento de la población. Entonces, cuando tomamos los crecimientos que se dan acá y los ponderamos por la participación de cada uno de ellos en el ingreso, entonces estas son las contribuciones. El stock de capital contribuyó en el primer periodo 2.6 y 1.1 en el segundo periodo. La productividad 1.6 y 1.3 y la fuerza laboral 1.4 y 1.1. O sea, la suma de las contribuciones tiene que dar el crecimiento del producto. O sea, esta es la parte histórica. Mirando hacia el futuro, nosotros les estamos presentando 3 escenarios. Uno que llamamos escenario pasivo, donde decimos básicamente qué pasaría si las cosas continúan como han estado en los últimos 20 años. O sea, si el capital creciera como creció, si la productividad creciera como creció, y el único cambio que le hacemos es en la fuerza laboral, porque usamos las proyecciones que tiene la CEPAL sobre el crecimiento de la fuerza laboral. Pero básicamente lo que hacemos es replicar lo que pasó en los últimos 20 años. Entonces no les va a sorprender que llegamos a un crecimiento bastante parecido al que tuvimos, 3.7 contra 3.5. La única diferencia es por el tema de la fuerza laboral. Y el producto por habitante crecería, en vez de 1.8, crecería más bien hacia 2,5% porque la población en los últimos 20 años creció como a una tasa de 1.7 y ahora se proyecta que va a crecer como 1.3. Y estas serían las contribuciones. En los escenarios activos hacemos lo siguiente, nos decimos, este crecimiento
es insuficiente para las necesidades de Nicaragua. Tenemos que crecer a unas tasas, digamos, de 6-7%. Tenemos que ponernos esta meta. O sea, aquí en el escenario pasivo, el crecimiento es el resultado de lo otro, o sea, de cómo van las cosas antes y sale ese crecimiento. Aquí nos ponemos como meta, 6-7%. Otra meta que nos ponemos es dupliquemos la productividad, hagamos un conjunto de reformas para que nuestra productividad aumente en 5 o 6% anual. Esto no es una cifra baja, es una cifra, no es un crecimiento bajo, es un crecimiento bien alto, pero creemos que se necesita para poder crecer más. Aún en los 60 la productividad creció 2,5%. O sea, este es un reto muy importante. Entonces, una vez que tenemos como meta la tasa de crecimiento del producto y que tenemos como meta subir esta productividad, por diferencia nos sale el crecimiento del stock de capital. No sé si me estoy explicando claramente. Dos metas son crecimiento económico y nos ponemos una meta de productividad para llegar a una meta, a un resultado de lo que necesitamos en inversión. Y después les voy a dar los datos. Otra opción hubiera sido suponer una tasa de inversión y sacar por resultado productividad, pero nos pareció más útil resaltar la productividad, porque la productividad o la competitividad es lo que necesitamos mejorar mucho en este país. ¿Qué pasa? Hoy por hoy tenemos un Producto Interno Bruto por habitante de alrededor de $1,127. En el escenario pasivo, o sea, si las cosas siguen como siguen, terminaríamos en el 2031 con 1.800 y en promedio 1.400. En el escenario activo A, o sea, crecimiento de 6%, terminaríamos con 2.700 y un promedio de 1.800, estoy redondeando por supuesto. En el escenario activo de crecimiento de 7%, terminaríamos con 3.300 y un promedio de 1.900, contra lo que tenemos ahora. Aquí viene quizás lo más interesante porque indica los requerimientos que tendría el país de inversión bajo los supuestos que mencioné anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el año pasado invertimos $1.800 millones y en los últimos 5 años un promedio de 1.900. En el escenario pasivo tendríamos que invertir $2.400 millones, en el activo 3.200 y en el activo B de 7% 3.900, 3.9, perdón. O sea que estamos viendo aquí dos cosas, un esfuerzo muy importante de productividad y un esfuerzo también muy importante de inversión y lógicamente los dos están ligados porque factores que afectan la productividad son factores que atraen inversión. Mejorás productividad, atraes más inversión. Mejorás inversión, mejorás productividad. O sea, hay un círculo muy virtuoso ahí de productividad e inversión. Y lo más importante es que los factores que animan, las dos son muy parecidos. O sea que aquí estamos hablando de casi $2.000 millones a casi 7.300. Esto sería final de periodo y esto sería en promedio. Estos datos están también en el informe y los pueden juzgar y analizar con más detenimiento. Otra forma de ver esto, quizás más interesante o tan interesante, es la inversión que se requeriría por habitante. El año pasado invertimos $308 por nicaragüense. En el escenario pasivo
estaríamos invirtiendo 360, 470, 570 respectivamente, y estos serían a final de periodo. Este es promedio anual en los 20 años, y la barra verde, la inversión que necesitaríamos por habitante en el 2031. De nuevo, estamos viendo, digamos, para ponerlo, triplicar de 308 a 900. Implicaciones para empleo, que es lo que anima todo esto, además del bienestar general del ciudadano. En el escenario pasivo, en promedio, estaríamos generando aproximadamente 65.000 empleos en promedio. O sea, esto es promedio. Por supuesto, al inicio sería menos y al final sería más. Estas cifras de empleo desafortunadamente las estadísticas de empleo en Nicaragua, ¿cómo lo puedo poner? Tienen algunos problemas, por así decirlo. Y esta cifra la hemos calculado sacando los coeficientes históricos de los últimos años. Pero el empleo en promedio, bajo estos supuestos, sería como 65.000. En los activos, tendríamos como mínimo 80.000. ¿Por qué digo como mínimo? Porque como estamos suponiendo mejoras en productividad de cuantía, esto cambiaría las relaciones, los patrones históricos de empleo, pero lo más importante es que no solo tendrías más empleo, sino tan importante tendrías empleo de mucho más calidad, más productivo. Por ejemplo, el Banco Central, en su último informe anual, reporta que, según la encuesta de hogares, como el 53.7% de los trabajadores están subempleados. Entonces, hay que fijarse, o tenemos que fijarnos, no solo en el número de empleos, sino también en la calidad de los mismos. Por eso, pues, pusimos más de 80, porque también hay una cosa interesante acá, que es la siguiente. Dependiendo de las cifras que uses, o que se usen, la población económicamente activa estaría creciendo entre 70 y 80.000 personas, en promedio, durante los próximos 20 años. Entonces, para generar, digamos, esa cifra que se ha hablado de 90, 100.000 empleos, necesitarías que más gente que hoy está en edad de trabajar se una a la fuerza laboral. ¿Ve? Pero, repito, pues, por eso estamos enfatizando el tema de la calidad de los empleos. Pobreza. En el escenario pasivo, usando las elasticidades tradicionales de Nicaragua, que es estimadas por el Banco Mundial en punto 4, o sea, por cada 1% de crecimiento bajas la pobreza en punto 4, entonces la pobreza bajaría en el pasivo a 36%. Esto es una de las razones que nos animan a ponernos una meta más alta de crecimiento. En los escenarios activos, el impacto de la pobreza tiene dos vías. Uno, mayor crecimiento, mayor impacto en pobreza, pero también estamos suponiendo de que se van a seguir políticas un poco más pro-pobres, que después nuestro presidente las va a ilustrar. Entonces, estamos suponiendo de que la elasticidad de reducción de pobreza subiría en el escenario activo A de punto 4, que es la tradicional, a algo así como punto 7 o punto 6, y en el activo B subiría como a punto 8. El promedio de América Latina es punto 9, o sea que estos son metas que se deberían alcanzar. No quisimos irnos por encima del promedio de América Latina para no crear un escenario, digamos, muy optimista. Aquí está un cuadro que nos indica
el rezago que tenemos. El promedio del resto de Centroamérica en ingreso por habitante hoy por hoy, o mejor dicho son datos del 2009, $3.600 por habitante en promedio para Centroamérica, por supuesto con grandes diferencias, ¿no? Costa Rica 6.500, Salvador 3.600, nosotros 1.082. Esta cifra es distinta a la que les di porque la anterior era 2010 y este es 2009. Aún creciendo al 6-7%, estaríamos por debajo de dónde está el resto de Centroamérica hoy por hoy. O sea, esto nos debe animar a buscar cómo crecer de esta forma, porque aún así todavía estamos rezagados. Y aquí, o sea, y esto es aritmética, pues aquí no hay supuestos, sencillamente es una tasa de crecimiento. Bueno, esto es como veníamos creciendo, si hubiéramos continuado, esto si hubiéramos crecido como el resto de Centroamérica, y esto bajo los 3 escenarios. Pero sí, como ven, pues tenemos muchos retos por delante, necesitamos un esfuerzo de productividad e inversión. En esta presentación hemos hecho un supuesto de productividad y nos sale por diferencia la inversión. Otra opción hubiera sido dar un supuesto de inversión y productividad, pero como lo veamos, necesitamos trabajar en ambos lados. Y ahora tengo mucho gusto en introducir a nuestro presidente, don Antonio Baltodano.